Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones. Qué gusto verles. Bienvenidos a su devocional. Vamos a comenzar y me gustaría que buscáramos o viéramos un versículo o un texto que está en Efesios 3, versículo 14 en adelante. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y este texto que quiero leerte es una oración que hace Pablo, obviamente a Dios, y es importante darnos cuenta la forma en la que está orando Pablo porque nos damos cuenta de lo que hay en su corazón. Asimismo, la Biblia nos enseña a diferentes hombres de Dios, eh, nos muestran sus oraciones y nos hacen saber y nos hacen ver lo que había en su corazón. En este caso es la oración de Pablo, de los hombres que te menciono. Bueno, pues está Moisés, está Elías, está David, está Abraham, está Jesús, y ahora toca el turno de Pablo, y en el versículo 14 dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, al Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Qué, qué importante es darnos cuenta lo que Pablo conocía de Dios. Y podemos ver cómo en esa oración él revela que Dios tiene todo lo necesario y aún más de cualquiera que pueda ser nuestras necesidades o nuestra necesidad. Dicen estas palabras que de sus gloriosos e inagotables recursos. De sus gloriosos e inagotables recursos, los esté fortaleciendo con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Vemos una oración de Pablo buscando la respuesta de Dios en, en una área tan importante en el ser humano como es su espíritu, como es algo interno. Y vemos cómo él sabe que por medio del Espíritu Santo y por medio de la oración al Creador, él puede suplir cualquier necesidad dentro de sus inagotables recursos. Y hablando específicamente, dice que Dios los esté fortaleciendo. Ahora, ¿en dónde es donde Dios nos fortalece nuestro ser interior? En el momento en que hay una debilidad. Y ninguna de nuestras debilidades deben de pasar inadvertidas.
Yo creo que cada una de nuestras debilidades debemos de darle peso y prioridad para poderlas llevar en oración y para poderle decir al Señor, de tus inagotables recursos, fortaléceme. Qué importante es saber buscar en Dios la respuesta a mi necesidad. Y Pablo entendía, él estaba orando, él estaba intercediendo por la iglesia de Éfeso, que, que necesitaban ser fortalecidos. Es importante darnos cuenta y sabernos débiles, pero sobre todo darnos cuenta que Dios es respuesta y que dentro de mi oración yo puedo ser fortalecido por medio del Espíritu Santo. Sigue diciendo este versículo. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Escuché hace tiempo una enseñanza donde decían que la Biblia nunca decía que Jesucristo habitaba en nuestros corazones. Y ellos tomaban como referencia Apocalipsis 3:20, donde decían, es que ahí no está hablando del corazón, y normalmente Apocalipsis 3:20 lo tomamos como una referencia para explicar cómo Jesús puede venir a vivir a nuestro corazón, ¿no? Entonces decían que no existía la parte en la Biblia donde Jesús habita en nuestro corazón, basándose ellos Apocalipsis 3:20. Bueno, ok, Apocalipsis 3:20 no lo dice textualmente o literalmente, pero sí lo está diciendo este versículo que estamos leyendo. Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que estemos confiando en Él. Si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, es porque hemos decidido poner nuestra confianza en Él. Una vez que Jesús ya es parte de nuestra vida, ¿qué creen? Necesitamos seguir confiando en Él. Es decir, yo no confío en Dios solamente para recibirlo. Yo confío y sigo confiando en Dios para que Él permanezca en mí y siga siendo parte de mí. Sigue diciendo este versículo, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Pablo en una de sus cartas habla acerca de otro tipo de raíz. Habla acerca de la raíz de amargura. Y que cuando esta brota en la vida de alguien, desafortunadamente deja de alcanzar la gracia de Dios y empieza a contaminar a más personas. Bien, en este versículo Pablo habla también acerca de una raíz, pero no habla de la amargura, habla del antídoto a la amargura. ¿Y cuál es el antídoto a la amargura? El amor. ¿Por qué? Porque el amor me lleva a perdonar. ¿Y por qué estoy hablando del amor y del perdón ahora? Porque estoy hablando, haciendo una comparación de lo contrario a lo que este versículo nos está hablando acerca de la raíz de amor, que echemos raíces de amor, donde la palabra habla acerca de raíz de amargura. La amargura viene a causa de alguna herida o alguna ofensa o alguna lastimadura que no ha sido sanada porque no ha habido o porque hay falta de perdón. Y por eso estoy explicando que el antídoto a la amargura es el amor
y que éste me lleva a perdonar. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. Ahora, cabe resaltar que el versículo anterior que estábamos hablando estaba hablando de una debilidad y estaba hablando de una fortaleza. Una debilidad también puede ser la falta de perdón, pero muchas veces la falta de perdón no solo aplica eh, para segundas o terceras personas, también o sobre todo aplica para uno mismo, porque a veces uno puede cometer un error, una falla y ni uno mismo puede perdonarse. Es tanta la vergüenza, es tanta la culpa que uno dice que yo no puedo perdonarme a mí mismo de mi error, de mi falta, de mis equivocaciones. Bien, hay una debilidad ahí. Y esta debilidad necesita ser fortalecida a través del amor de Dios y a través del perdón de Dios. Donde también el amor y el perdón aplica para nuestra propia vida. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Y entonces descubrimos cuál era la debilidad de la cual Pablo está orando. La amargura, la falta de perdón. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y entonces enfatiza más acerca del amor, el amor de Dios. El amor de Dios que me va a fortalecer, el amor de Dios que va a ser respuesta, el amor de Dios que va a ser solución, el amor de Dios que va a hacerme recordar que soy una persona amada por Él. Y para explicar un poquito más acerca de el amor de Dios como respuesta y como solución a nuestra debilidad, podemos ver Romanos 8, verso 31 y 32. Pero no pierdas Efesios 3, Romanos 8, verso 31. Dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estas primeras líneas vienen a fortalecer lo que empezamos viendo dentro de la oración de Pablo, donde Pablo hablaba de los inagotables recursos de Dios para poder ser fortalecidos y para seguir confiando, ya que Cristo habita en nuestro corazón. Y si Dios es por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, explica el amor de Dios. Dice, el que no escatimó. El que no escatimó. Una de las principales características del amor no solamente es dar, dice, no escatimó. No escatimó ni a su propio hijo. Dice, lo entregó por todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto?
que el amor no se trata solo de dar, hasta para dar Dios nos enseña a hacerlo de una forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? Necesito darlo todo. Necesito dar mi resto. Ya no puedo seguir pretendiendo amar a cuentagotas. El ejemplo para nosotros es lo que hizo Dios y lo que hizo Jesús. Dice, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi debilidad? Cual sea, en el amor de Dios y en Dios se suple esa necesidad, se suple esa carencia. Sigue diciendo versículos más adelante, ¿quién va a podernos separar del amor de Cristo? Dice tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, peligro o espada. Sigue diciendo más adelante, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nada me puede separar del amor de Dios? ¿Y por qué en todas estas cosas somos más que vencedores? La oración de Pablo decía que sigamos confiando en ti, porque tú habitas en nosotros. Por eso comienza diciendo Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate cómo dice, más que vencedores, no dice eres vencedor, dice eres más que un vencedor por medio del amor que está en nosotros y que actúa en nosotros. Sigue diciendo más adelante, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, fíjate cuál era la convicción, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solamente hay alguien que sí puede separarte del amor de Dios. Y somos nosotros mismos. Nuestras decisiones, nuestras dudas, nuestra falta de confianza. Podría ser también nuestro orgullo, porque nuestro orgullo nos dice, tú eres fuerte, tú lo puedes. Pero la humildad nos dice, reconoce que necesitas ayuda, reconoce que eres débil, confía en Dios. Si nos regresamos a Efesios 3, no sé en qué versículo me quedé en cuanto al número de versículo, no lo tengo yo, pero está hablando de el amor de Dios y dice que es cuán ancho, largo, alto y profundo es su amor. Y después dice, es mi deseo, ahí nos quedamos,
Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, y solamente entonces, serán completos. Esa es la finalidad. Ese es el propósito. Esa es mi meta. Ese es mi objetivo. Ser completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. En Dios, en Cristo, en su amor, y a medida que yo estoy confiando en Él, podré saberme y sentirme una persona plena. En Dios. ¿Y por qué en Dios? Porque aun cuando me sienta incompleto, porque aunque me sienta débil, yo sé que Él puede llenarme y yo sé que Él puede suplirme en su amor. Termino con Colosenses 1, versículo 18 y versículo 19. Colosenses 1, verso 18 y verso 19. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Está hablando de Jesús, el que habita en nuestro corazón, el que es nuestra plenitud, el que nos ama. Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. En Cristo habita la plenitud. Por eso Cristo será mi plenitud, porque en Él habita lo que yo necesito, porque en Él habita mi fortaleza, porque en Él habita ese amor que me lleva a perdonar y a ser una persona sana y libre. Él es la plenitud, en Él habita la plenitud del Padre. Bueno, vamos a dejarlo acá, oramos. Dios, gracias por un día más que tú nos regalas. Dios, gracias por tu misericordia en nuestra vida. Dios, reconocemos tu bondad, reconocemos tu fidelidad, reconocemos tu amor, pero también reconocemos nuestras carencias, reconocemos nuestra debilidad, pero también sabemos que tú eres plenitud, pero también sabemos que tú eres respuesta. Sabemos que tú eres amor y que si algo necesito en mi vida es tu amor. Si algo va a fortalecerme es tu amor, si algo va a sanarme es tu amor, si algo va a traer libertad a mi vida es tu amor y necesito echar raíces en ese amor para que nada ni nadie pueda separarme de ti ni de tu amor. Quiero seguir confiando en ti porque tú eres ahora parte de mi vida. Y sé que separado de ti no puedo hacer nada, o pudiera hacer muy poco, pero tú siempre me llevas a más. Señor, fortalécenos,
Que el amor que tú has derramado en nuestro corazón sea más palpable en nuestra vida. Ayúdame a sentirme amado, abrazado, consolado y fortalecido por ti. Quiero echar mano de ese amor, de ese perdón, para perdonarme, para encontrar libertad, para encontrar sanidad. Señor, tú nos llamaste a libertad. Tú no nos diste un espíritu de esclavitud para estar en temor. No, Señor. Tú nos diste tu amor, nos diste tu identidad para acercarnos a ti, para tener una relación contigo, para poder clamar, Abba Padre. Fortalécenos, ayúdanos. Nuestra vida está en tus manos. Te amamos, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.